Hola, vamos a considerar la función f de x igual a valor absoluto de x2 menos 4. Y vamos a mirar los intervalos del dominio donde la función admite una inversa, pero que la inversa sea función. Esta función, recuerde que la podemos escribir de esta forma, ¿vale? x2 menos 4, si x2 menos 4 es mayor o igual que 0, o sea, el intervalo menos infinito, menos 2, menos infinito, menos 2, unión 2 más infinito. Y vale 4 menos x2, si x pertenece al intervalo menos 2, 2. Entonces recordemos ese concepto que lo vimos por allá en los videos anteriores, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gráfico de esa función? Entonces, el gráfico de esa función, recordemos, quitémosle las barras. El gráfico de esa función es, si nosotros le quitamos las barras, simplemente me va a quedar de esta forma, ¿ve? Tengo x y tengo y. Por aquí tengo mi función. Esta parte negativa la volvemos positiva. Y borramos la parte de abajo. Este puntico de abajo es 0 menos 4, o sea, esto es 0,4. Y entonces, ¿cómo es la función? Vamos. Esto es f de x igual a x2 menos 4, este que está aquí en este intervalo. Esto es f de x igual a x2 menos 4, y esta, como es la negativa de abajo, simplemente va a ser f de x igual a 4 menos x2. Entonces observen, esa función no es 1 a 1. Naturalmente esa función tiene inversa, pero la inversa no es función. Entonces vamos a restringirla, vea. Uno puede pensar en restringir de aquí en adelante. Una inversa de esta función sería sacarle la inversa a esta. Aquí podemos pensar en la inversa en este intervalo, porque ahí es 1 a 1. La inversa en este intervalo porque aquí es 1 a 1, y la inversa en este intervalo porque aquí es 1 a 1, ¿no? Vamos a hallar la inversa de esta función en este intervalo. ¿Vamos? ¿Cuál es la inversa de esa función en ese intervalo? Entonces vamos a borrar el gráfico de la función y vamos a dejar simplemente la que me interesa, ¿no? El gráfico de la función en ese intervalo. Aquí tengo x y aquí tengo y. Por aquí está el gráfico de la función, ¿no? Digamos que ese es el gráfico de la función. Este puntico vale 2, 0. Entonces vamos a considerar esta función. F de x igual a x2 menos 4 para x mayor o igual que 2. Y vamos a hallar la inversa, ahora sí, la inversa de esta función en este intervalo. En este intervalo la función es 1 a 1. Para puntos distintos sus imágenes van a ser distintas, ¿no? O sea, esa función va a ser 1 a 1. Entonces tiene inversa y su inversa es función. Entonces el dominio de la función, que quede muy claro, el dominio de esa función es el intervalo 2, más infinito, y esto va a ser el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la función va a ser simplemente el intervalo 0, más infinito, naturalmente el gráfico, y esto va a ser el dominio de la inversa. Entonces ya tengo el dominio de la inversa y el recorrido de la inversa. Entonces simplemente, ¿cómo calculamos la inversa de esta? Entonces aplicamos mi famosa identidad. F compuesto f a la menos 1 de x vale x. ¿Cuánto vale f compuesto f a la menos 1 de x? Pues vale f compuesto f a la menos 1 de x, donde esté x coloco f a la menos 1 de x. Entonces me queda f a la menos 1 de x al cuadrado menos 4. F a la menos 1 de x al cuadrado menos 4. Y de ahí despejamos f a la menos 1 de x al cuadrado. F a la menos 1 de x al cuadrado vale simplemente x más 4. O sea que f a la menos 1 de x vale simplemente más o menos la raíz de x más 4. Entonces de ahí le sobra el más o le sobra el menos.
Entonces, eso lo miramos del recorrido de la inversa. El recorrido de la inversa es 2 infinito, o sea que esto tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, esta es la inversa. Entonces, ¿cómo graficamos la inversa? Esa es la ecuación de la inversa. Pues simplemente tengo el dominio. Cuando x vale 0 vale 2 y así sucesivamente le damos valores a x, o simplemente echamos mano aquí a la parte gráfica, digámoslo así, si no queremos, pero lo mejor es darle valores allá a x, ¿no? Esto es la recta y igual a x. Este puntico pasa aquí, ¿no? Y simplemente la raíz de este sería algo así parecido, ¿ve? Algo así. Esa sería la inversa de la función. Esa sería la inversa de la función. Y aquí tengo la función, ¿no? La función es algo así, ¿ve? La función es algo así. Entonces, esto es y igual a x, aquí está la inversa y aquí está la función. Entonces, que quede claro, este punto lo medimos aquí y lo trasladamos aquí. Este punto lo trasladamos aquí, ¿cómo? Cambiando de coordenada. Este punto es 0,2. Esta es la ecuación de la inversa. Y si no, le damos valores a x en el dominio de la inversa. Entonces, esta sería la inversa de esta función en este intervalo. Ahora podemos pensar en la inversa de esta en el intervalo menos infinito, menos 2. ¿Cuál sería entonces la inversa de esta en el intervalo menos infinito, menos 2? Entonces aquí esto funciona prácticamente casi lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la inversa ahora? Entonces el gráfico ahora, ¿cuál va a ser para la otra inversa? La inversa de esta. O sea, esta le vamos a tomar varias inversas, naturalmente que sean función. Buscamos simplemente un intervalo donde la función sea 1 a 1 simplemente, sin perder el recorrido. Entonces que quede claro que aquí viene la función, ¿no? Esta función es f de x igual a x2 menos 4, pero este punto es menos 2, 0. Ahí la función es 1 a 1, ¿no? Y no estamos perdiendo el recorrido. Entonces, que quede claro, el dominio ahora de esta función es el intervalo menos infinito, 2. Menos infinito, 2. Y ese va a ser el recorrido de la inversa. El recorrido de la función vuelve a ser 0, infinito. Y ese va a ser el dominio de la inversa. Y entonces aquí juega lo mismo, ¿no? Juega lo mismo. F compuesto de f a la menos 1 de x va a ser igual a x. La función es la misma, ¿no? O sea, esto daría aquí, si hacemos los cálculos, daría más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, hay que descartar uno, el más o el menos. Bueno, entonces echamos mano al recorrido. Observen, el recorrido de la inversa es menos infinito, el recorrido de la inversa menos infinito menos 2. O sea, ¿aquí hay algún error o qué? Menos 2. Bueno. Esto es negativo, ¿no? Esto es negativo. Negativo. Cuando x en el dominio, cuando x vale 0, vale menos 2. Estamos de acuerdo. Es negativo porque el recorrido de la inversa, aquí hay números negativos, ¿no? Negativos. El recorrido de la inversa es menos infinito, menos 2. Ah, es que aquí hay un error. Menos 2, ¿no? Menos infinito, menos 2. Porque el dominio es menos infinito, menos 2. Bueno, ahora sí quedó perfecto. Entonces, para hallar el gráfico de la inversa, este punto lo trasladamos aquí, este punto lo trasladamos aquí, este punto lo trasladamos aquí, al contrario, es decir, esto es 0, 2, ¿no? Menos 2, 0, pasa a 0, 2, y así lo mismo los otros puntos. O sea que el gráfico de esa, aquí iría esta, ¿no? Algo así, ¿no? Y si hay algún problema, pues graficamos esto dándole valores a x en el dominio de la función. Cuando x vale 0, vale menos 0 menos 2, ¿no? Aquí es 0 menos 2. Cero menos 2. Esta es la inversa, ¿no? Cambiamos las coordenadas y las situamos. Cambiamos las coordenadas y las situamos allá. O simplemente para hallar la inversa le damos valores a x en el dominio. Cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, ¿no? Y así sucesivamente.
Y así hemos calculado la inversa de esta función en este intervalo. Podemos pensar también para esta función hallar una inversa en otro intervalo. Naturalmente en otro intervalo se pierde el recorrido de la función, pero no importa. Hagámoslo en otro intervalo. Hagámoslo en otro intervalo. Pensemos en la inversa de este pedacito de aquí a aquí. 2, 0. ¿Cuál es la inversa de ese pedacito de ahí? O sea, en ese caso vamos a considerar esta función. F de x igual a 4 menos x2, que es la ecuación, ¿no? 4 menos x2. Para x entre 0 y 2, ¿no? X entre 0 y 2. Vamos a calcular la inversa de este pedacito que está ahí. ¿Cuál es la inversa de ese pedacito que está ahí? Ese pedacito, la función es 1 a 1, ¿no? En ese pedacito la función es 1 a 1, ¿no? Esto es 2, 0 y esto es 0, 4, ¿no? 0, 4. ¿Cuál es la inversa de esa función? Entonces, que quede muy claro, el dominio de la función es el intervalo 0, 2. Y esto es igual a recorrido de la inversa. El dominio de la inversa, el dominio de la función, perdón, el recorrido de la función. El recorrido de la función es ¿cuál? 0, 4. 0, 4. Y este va a ser el dominio de la inversa. Entonces ahora sí podemos calcular la inversa. ¿Cuál es la inversa? F compuesto f a la menos 1 de x vale x. ¿Y esto cuánto vale? 4 menos f a la menos 1 al cuadrado. Y de ahí despejamos f a la menos 1 al cuadrado. Vale simplemente 4 menos x. O sea que f a la menos 1 de x vale más o menos la raíz de 4 menos x. Y la pregunta es, ¿el más o el menos? ¿Cuál de los dos me sobra? Eso me lo da el recorrido. El recorrido de la inversa es 0, 2. O sea que la inversa simplemente es la raíz de 4 menos x, y el dominio es cuando x vale 0, vale 2, el recorrido, cuando el dominio de la inversa, el recorrido de la función, cuando x vale 0, 2 y cuando x vale 4, 0. O sea, el gráfico de esta función es la inversa, ¿no? Que lo podemos hacer utilizando el dominio de la inversa. Entonces, que quede claro que una función puede tener muchas inversas de tal forma de que sean funciones. Simplemente lo que hacemos es restringir los dominios. Y ahora uno hace el gráfico de la inversa. Pues simplemente le da valores a x o traza la recta y igual a x y transporta, ¿no? Y espero que haya quedado muy claro cómo solucionamos este ejercicio. Hasta pronto y muchas gracias.